Cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora en la Semana de las Carreras. Esta es la segunda charla del programa de negocios internacionales dentro de toda la programación semanal que hemos preparado para que ustedes jóvenes tengan la oportunidad de escuchar de primera mano los testimonios de egresados de Uninorte y su trayectoria profesional. Por supuesto, extiendo el saludo a nuestro invitado. Su nombre es David Ricardo, egresado de la promoción 2019-10 de negocios internacionales y cofundador de Topping Brownies y Topping Burgers. A lo largo de este espacio podrán conocer su historia y podrán formular las preguntas que deseen en el chat. David, muchas gracias por tu presencia en este espacio dirigido a jóvenes bachilleres que están definiendo qué van a estudiar y bueno, todos los interesados en negocios internacionales se encuentran conectados a esta hora, así que te damos la bienvenida y bueno, me gustaría que empezáramos hablando acerca de tu experiencia como emprendedor. ¿Cómo Hola inició todo Lau. Ok, hola Lau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, darte las gracias a ti y a la Universidad del Norte por invitarme o invitarnos a nosotros como marca a estar aquí el día de hoy en esta charla. Eh, bueno, antes que nada, para empezar, de pronto, hablando un poco de la primera pregunta, yo siento que para mí personalmente, pues todo este tema del proceso que he ido emprendiendo ha sido un proceso bastante interesante, en el cual ha estado lleno de muchos aprendizajes, porque digamos que en el día a día uno en todo este tema del emprendimiento se va enfrentando o va llegando a tener diferentes situaciones en las cuales, pues estando uno como tal empezando una marca, digamos que prácticamente uno como emprendedor, digamos que la única persona sobre la cual recae la mayor, digamos, el mayor peso en la toma de decisiones. Entonces, digamos que inicialmente a veces para uno es complicado porque no está acostumbrado de pronto a manejar este tipo de situaciones o a tomar este tipo de decisiones tan importantes que determinan el crecimiento, digamos que de la marca o del negocio. Y como te digo, inicialmente puede ser tal vez un poco complicado, pero digamos que con el pasar del tiempo y el aprendizaje que uno va adquiriendo de cada situación, digamos que cada vez se va haciendo un poco más fácil y va haciendo, digamos que un aprendizaje también muy importante para uno como emprendedor, para el crecimiento de la empresa, todo este proceso. Entonces es un proceso muy chévere e interesante por todo lo que les comento. Y bueno, además de esto, respondiendo a la segunda pregunta, en la cual pues hablamos un poco de cómo empezó la marca. Bueno, la marca empezó más o menos alrededor de hace unos 5 o 6 años. La marca la iniciamos mi prima y yo, estando en la universidad. Digamos que la idea en ese momento de la marca, pues yo siempre desde muy pequeño me ha gustado mucho todo el tema del emprendimiento y me considero una persona bastante inquieta que de pronto me gusta buscar siempre cosas nuevas por hacer. Y dentro de todo esto, se dio la oportunidad de empezar esta marca. Además, obviamente, también estando yo en la universidad, digamos que como una forma diferente de buscar recursos o ingresos adicionales que me pudieran servir, no sé, ya sea, digamos, para ahorrar, para invertir en un negocio nuevo, para salir con mis amigos, en fin, múltiples situaciones. Y digamos que todo esto, además digamos que como te comentaba, de lo inquieto que puedo llegar a ser en la búsqueda de nuevas cosas, se presentó la oportunidad de crear esta marca junto con mi prima. Y bueno, siento o pienso que desde un inicio, desde que la empezamos, siempre hemos querido darle la mayor importancia para que la marca siga creciendo. Y bueno, hoy después de 5 o 6 años, como te comento, trabajando en la marca, pues siento que todo el trabajo, todo el proceso que llevamos como tal en la marca ha sido importante. Y pues la verdad, digamos que hay muchas cosas todavía por conseguir, pero hasta el momento pues nos sentimos conformes o a gusto, digamos que con lo que hemos logrado a tener con la marca. ¿Cuántos años tenías cuando inició todo esto? Y quisiera, porque aquí están chicos que están terminando el colegio, están en noveno, décimo, 11 grado, y de pronto dicen, realmente quiero tener mi propia empresa, pero todavía no es el momento. Y tú estás comentándonos que desde que estabas estudiando
comenzaste con todo esto. Y antes de pronto de continuar o que nos respondas, para los que no son de Barranquilla, vamos aquí un momentico a compartir pantalla precisamente para que sepan en redes sociales de qué estamos hablando. En Barranquilla, digamos, los que vivimos acá, probablemente nos hemos deleitado con las delicias, unas hamburguesas, yo te digo que las mejores de la ciudad y muy pronto las mejores de Colombia y ojalá del mundo. Así que aquí les estoy compartiendo este primero, bueno, el Instagram de Negocios Internacionales, la última publicación, ahí estás tú. Y estas son las dos cuentas de Topping Brownies, que fue como inició todo este proceso, ¿verdad? Sí, Y correcto. con Topping Burgers. Aquí ya, imagínate, 88,000 seguidores y casi 23,000. Yo creo que con los que están hoy acá, llegamos a esos 23,000 seguidores en Topping Burgers. Entonces, para que te sigan al programa. Y bueno, ¿cuántos años tenías cuando inició todo esto? Bueno, yo actualmente tengo 24 años. Como te venía comentando, la marca realmente ya empezó hace más de 6 años. Nosotros empezamos, como tú lo decías hace un rato, con una de las dos marcas que tenemos el día de hoy, que es Topping Brownies, que es la que, como te comento, ya cumple 6 años desde que comenzamos la marca. Con Topping Burgers no alcanzamos a tener todavía los 2 años, tenemos aproximadamente 1 año, 6 meses desde que salió la marca también. Y bueno, sacando todos estos números, digamos que yo desde los 18 años, 17 años, ya digamos que empezando en la universidad, me comenzó a interesar mucho el tema del emprendimiento y fue cuando tomamos la decisión, pues mi prima y yo, que fue con quien inicialmente empecé el negocio, de iniciar esta marca de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, sí, a eso de los 17, 18 años más o menos fue que pudimos iniciar esta marca. Bueno, y cuéntanos un poco. Restaurantes de hamburguesas y brownies encontramos en Barranquilla y en distintas partes de Colombia y del mundo, pero ¿cuáles crees que fueron y siguen siendo esos factores claves para el crecimiento de Topping Brownies y de Topping Burgers? Bueno, es una pregunta bastante interesante o importante. Yo pienso que no sé si de pronto, o sea, voy a comentar uno de los tantos factores que para mí pueden ser importantes porque digamos que no considero que haya un solo factor que digamos, bueno, si logramos prestar atención solamente a este factor en específico, pues digamos que vamos a tener una buena marca. La idea es que digamos en cada punto, en cada área, logremos tener un buen desempeño, tanto de servicio al cliente, como en el tema de finanzas, como en el tema de mercadeo. O sea, en cada área, digamos, hay que tener un muy buen desempeño para que al final la empresa, pues, o el negocio se ande de una buena manera. Pero creo yo que de pronto una de las cosas más importantes que puede tener nuestra marca, o por lo menos que en la cual yo me preocupo mucho, es de tener un muy buen servicio al cliente y anteponer siempre primero al cliente antes que muchas otras cosas. De pronto, es, como te digo, eso, o sea, realmente cuando uno crea una marca, lo que hace que esta marca crezca o lo que hace es generar esta buena imagen que hace el voz a voz de tener no solamente un buen producto, sino un buen servicio y como te venía comentando, que la marca ande bien en cada línea, son los clientes. Entonces pienso yo que nosotros siempre pensando en generar una marca, lo primero que debemos poner antes que nada son nuestros clientes. Pues debemos ponernos en los zapatos de ellos y ver qué quieran los clientes, cómo podemos satisfacerlos, ante cualquier de pronto situación de inconformismo o ante una situación que no es el deber ser, siempre poner al cliente primero y ver cómo podemos solucionar el tema. Cómo, o sea, yo pienso que lo más importante en cada caso, en cada cliente, es que el cliente siempre termine satisfecho. Entonces, si nosotros logramos hacer esto, yo creo que los clientes van a lograr tener un nivel ¿cómo te digo?, de enganche con la marca donde se van a sentir identificados y van a sentir que de verdad son importantes para la marca. Entonces pienso yo que esto es parte de lo más fundamental. Yo personalmente, por lo menos siempre que sucede algo con alguno de nuestros clientes, digamos que casi siempre en la empresa este tipo de casos llegan directamente a mí y pues soy yo quien trato de darle el manejo de este tipo de situaciones para de verdad que el cliente se sienta bien atendido y sienta que cada comentario, cada queja, cada caso es muy importante para nosotros como empresa y digamos que eso le genera pues a los clientes en general un grado de confianza en la marca. Entonces creo que esto, digamos, es o ha sido un pilar fundamental, digamos, para el crecimiento de la marca o de la empresa.
Y lo que mencionas es bastante importante y sobre todo que cuando uno, dentro del sector gastronómico, no solo es que la comida o el producto sea rico, sino toda la experiencia alrededor de la marca. Y eso que mencionas es muy clave, el servicio al cliente, y ese ha sido uno de los factores diferenciales en la empresa como tal. También mencionabas algo que me gustaría resaltar. Ahorita mencionaste a tu prima, pero dentro de Sí. todo este crecimiento y este camino también te has asociado con más personas. Entonces, ¿cómo consideras que el trabajo en equipo y el traer personas clave a ese engranaje empresarial es importante dentro de todo este proceso de emprendimiento? ¿Cómo nos apalancamos con, digamos, no solamente el capital financiero, sino también ese capital humano para crecer? Sí, claro, bueno, mira, como te comentaba inicialmente, cuando la empresa o el negocio surge, pues éramos solamente yo y mi prima, nosotros éramos prácticamente todo en la empresa o el negocio cuando iniciamos, porque nosotros mismos nos encargábamos del mercadeo, de las finanzas, de la producción, de la logística, o sea, absolutamente todo. Y digamos que cuando la empresa comienza a crecer, el negocio comienza a crecer hasta el punto de ya después de un año de que creamos la marca, pues, bueno, un año y medio logramos tener nuestro primer punto físico, luego al año siguiente logramos abrir otro punto de venta. Entonces, ya con el crecimiento de la empresa, digamos que como tú dices, uno necesita comenzar a delegar ciertas funciones y creo yo que este es el momento más importante de donde se parten dos, digamos, lo que puede suceder. Aló, qué pena, es que me estaba entrando una llamada acá. Bueno, creo yo que en este momento es donde se puede partir en dos, ¿verdad? Eh, la diferencia entre un negocio cuando es algo, digamos, pequeño, que uno lo está empezando y uno es quien se encarga de todo, y luego cuando ya, por más de que tú quieras, no puedes darle manejo a toda la situación y te toca comenzar a delegar. Entonces, en este momento es donde yo siento que debemos identificar quiénes son las personas adecuadas según lo que nosotros hemos ido construyendo. Por lo menos nosotros cuando comenzamos a delegar cierto tipo de funciones acá en la empresa, pues ya teníamos personas que vienen trabajando con nosotros de un tiempo atrás. Entonces, en este punto siento yo que debemos identificar cuáles son las cualidades de cada persona y según este tipo de cualidades, dónde podemos ir posicionando a cada persona en la empresa para que cada uno dé su mayor potencial. Entonces, es también saber identificar, como te comento, las oportunidades, las cualidades de cada persona, porque no todos somos buenos en todo. De pronto, cada uno tiene eh, sus fuertes en ciertas áreas o en ciertos aspectos. Y aquí es donde de pronto es importante identificar qué es lo que realmente le apasiona a uno, porque cuando uno trabaja en el área o en algo que uno le apasiona, uno va a hacer mucho mejor su trabajo, porque lo hace, digamos, como te digo, con esas ganas, porque todo salga bien. Entonces, yéndonos un poquito más allá, sé que de pronto no va mucho hacia la pregunta que nos haces, por lo menos hoy en día, bueno, es una historia un poco larga, realmente ya en estos momentos, pues mi prima no hace parte de la marca, ahora mismo los socios somos yo y dos personas más que son, pues uno familiar mío también, y lo otro es un compañero mío que pues estudió conmigo desde el colegio, en la universidad también, y actualmente pues los tres tenemos, digamos que un papel en la marca. Entonces está ahí donde yo te comento que es importante comenzar a identificar dónde es el área o el espacio que le apasiona a cada uno, donde es más fuerte para poder explotar ese potencial que tenemos. Por lo menos en estos momentos, yo como te comentaba, a mí me apasiona mucho, me gusta mucho el tema del servicio al cliente y de mercadeo. Entonces en estos momentos de esta es la parte que yo me estoy encargando, digamos, ahora mismo en la empresa. Uno de los otros socios está encargando de todo el tema financiero y de crecimiento en la parte administrativa, y pues la otra persona ya se está encargando un poco más de todo el tema de control, logística y todo esto. Entonces, todo este tema de lograr uno comenzar a delegar funciones, y hay veces que no solamente este tipo de funciones tengo que comenzar a delegarlas en los socios, sino incluso o sea, en personal de la empresa o en empleados. Entonces aquí esta es una de las partes más difíciles porque obviamente digamos que cuando la marca o el negocio es de uno, uno se preocupa y hace todo el trabajo con todas las ganas, pero no digo que es muy diferente o en todos los casos, pero a veces no es igual de fácil o no es igual de sencillo encontrar, digamos, empleados que tengan esa vocación o esa pasión por la empresa y que trabajen de la manera como uno, como socio o como dueño lo hace. Si es posible, no te digo que no, porque pues tenemos en este momento personas
que son las que están en este tipo de cargo en estos momentos, como administradores de punto, como jefes de cocina, como encargados de servicio, en fin, múltiples posiciones, pero es un tema de un proceso largo en el cual no solamente tiene que estar acompañado de saber identificar los perfiles y las cualidades de cada persona, sino también de un proceso de entrenamiento y capacitación para poder lograr que toda la empresa, digamos, tenga el mismo, como por decirlo así, el mismo perfil de trabajo, o sea, que toda la empresa funcione bajo los estándares que uno desea y no que de pronto cada persona, independientemente en su área, tome decisiones, eh, digamos, que no concuerden con el manejo que uno quiere darle, digamos, a la empresa. Así es, hace referencia a esa filosofía Correcto. organizacional que debe tener toda empresa. Y ahorita mencionaba, David, logística, marketing, finanzas y que al principio pues te tocaba manejarlo todo. Hoy la empresa ha crecido, sigue creciendo. De hecho, ahorita en el mes de marzo abrieron un nuevo punto y ahorita también nos comentas al respecto. ¿Cómo el programa, cómo estudiar negocios internacionales te dio las bases para hoy dirigir Topping Brownies y Topping Burgers? Okay, bueno, inicialmente, antes de responderte la pregunta, algo muy importante acá, no es, yo por lo menos considero una experiencia muy buena y muy importante que al inicio del negocio me haya tocado manejar cada una de estas áreas, porque en estos momentos, como te comentaba ahorita, comienza uno a tener que delegar funciones, conociendo cuando tú estuviste ahí adentro manejando cada una de esas funciones, es mucho más fácil identificar, como te digo, cuáles son los procesos en cada una de las operaciones. Entonces, en este proceso, como te digo, es mucho más fácil ya uno teniendo la experiencia de ese manejo, lograr identificar, ¿verdad? Y hacer ese entrenamiento a cada una de las personas que de pronto uno intentar acoplar o delegar funciones sin tener esa experiencia de fondo. Entonces, ya para responderte un poco de pronto de cómo siento que me aportó la carrera de negocios internacionales en todo lo que estamos hablando, pues yo siento que de verdad fue bastante importante para mí, primero porque claramente, como te comenté, yo inicié el negocio estando en la universidad. Entonces, digamos que había muchos casos puntuales o muchas situaciones en las cuales uno se sentía de pronto identificado claramente valiendo las proporciones porque no es lo mismo, digamos que lo que uno aprende en los salones de clase a cuando uno sale a la vida real de pronto y se encuentra con múltiples situaciones que son totalmente diferentes, que tienen muchas otras variables en las cuales tienes que tener muchas cosas en cuenta, pero son cosas que de pronto sí tienen cierta relación y que uno va relacionando y va, digamos que entendiendo eh, cómo tomar todo este tipo de decisiones. Entonces, más en la carrera de negocios internacionales, donde al final, pues, digamos que esta carrera, no sé si de pronto ha cambiado algo el programa, pero en el momento en el que yo estaba en la universidad, pues nos basábamos en tres pilares precisamente, que son finanzas, mercadeo y el otro que es logística. Entonces son, digamos que tres pilares muy importantes en cuanto al manejo de esto, de cualquier otro tipo de negocios, y donde a pesar, como te digo, que las decisiones son muy diferentes, son bases que a uno realmente le sirven para poder tomar decisiones que sean las más adecuadas para el crecimiento de la empresa. Bueno, hasta este punto todo apuntaba a ese crecimiento. Han pasado 4 o 5 años y se mete la pandemia. Muchas empresas, lamentablemente, de distintas industrias, servicios, empresas, digamos, productoras, tuvieron que recortar personal, tuvieron que cerrar. Y ustedes hace un mes abrieron otro punto en la ciudad de Barranquilla y que quiero decir que está divino. No vamos a poder ir por Gracias. las restricciones que se tienen en la ciudad, pero ya saben, el plan del fin de semana es pedir los brownies y las hamburguesas de ustedes, todos los que estamos aquí en Barranquilla. ¿Cómo fue o cómo ha sido de pronto en medio de la pandemia también el crecimiento de ustedes dentro de toda esta crisis que hemos y que ha golpeado el sector empresarial? Sí, claro. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Realmente, bueno, antes que de pronto
comenzar a responder la pregunta, es algo que, digamos, a todas las empresas o a todos los negocios contados de pronto con los dedos de la mano, los tipos de empresas en las que de pronto la pandemia les ha favorecido, porque claramente en cada situación hay favorecidos y desfavorecidos o personas que digamos, la situación les conviene más que a otras. Y pues, como te digo, hay muy pocas empresas que de pronto la pandemia les ha servido para crecer en sus ventas o en sus mercados. Pero yo siento por lo menos que hay muchas otras empresas que obviamente se han visto afectadas y yo siento que ante una pandemia nadie está preparado, digamos, y no hay de pronto un camino o una estrategia que uno puede utilizar para decir, bueno, voy a intentar aprovechar esto de la mejor manera para hacer crecer la empresa. Sin embargo, uno tiene que ser consciente de que hay momentos donde simplemente toca, digamos, saber darle manejo a las situaciones eh, según sea el caso. Y pues a pesar de que esto es algo que a nosotros nos ha afectado, creo yo que de pronto el saber llevar la situación desde el punto de vista no solamente de ventas también, porque hay que hacer muchas estrategias, digamos, para lograr mantener toda la operación que conlleva, digamos, la empresa, no solamente desde el tema de arriendos, nóminas, servicios públicos, en fin, muchos gastos, digamos, que no paran. Entonces, tiene uno que de pronto buscar estrategias para lograr mantener la operación, ¿verdad? Verse lo menor afectado posiblemente. Y además de esto, pues también saber darle un muy buen manejo a todo el tema de los números o de los recursos que uno posee, porque claramente pues en toda empresa los recursos, digamos, son escasos. Y uno tiene que, digamos, darle el mejor manejo, el mejor provecho a todo este tipo de recursos para poder, digamos, solventar este tipo de situaciones. Realmente siento yo que hay muchas otras empresas o muchos otros negocios, si queremos hablar de la misma área o del área de comidas o de restaurantes, que se han visto mucho más afectados, y en esto influyen muchas cosas. Creo yo que también una de las más importantes pues es el tipo de producto. De pronto, a pesar de que a nosotros como empresa claramente nos ha golpeado, como te decía, porque son muy pocas las empresas que pueden decir que no nos ha golpeado la pandemia, siento yo que por nuestro tipo de producto, no diría que somos una de las menos golpeadas, pero por lo menos no estamos dentro de las más golpeadas, porque por lo menos nuestra comida o nuestro servicio es un servicio que se da mucho para el tema del domicilio, como lo son todo el tema de postres, hamburguesas, comida rápida, a diferencia de pronto de otro tipo de restaurantes, no sé, imaginémonos comida árabe, comida típica, de pronto es muy poco lo que uno a domicilio suele pedir este tipo de servicio. Entonces, digamos que es más difícil para unos que para otros, y realmente es una situación a la que uno tiene que buscar adaptarse. Esto no indica o no dice que por nosotros estar en esta situación no tenemos que buscar estrategias. Claramente las estrategias siempre hay que buscarlas y lo importante es saber cómo adaptarnos a cada una de las situaciones para lograr salir de la mejor manera de esto. Entonces creo que una de las cosas importantes que uno tiene que saber hacer, tanto como persona, como empresa, como emprendimiento, es saber adaptarse a cada una de las situaciones, porque todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones que lo obligan a uno a tomar decisiones que van pues a definir el crecimiento de la empresa. Entonces creo que saber adaptarse a cada situación es una de las cosas más importantes. Y entre esas decisiones, pues sea una de las más difíciles, que es este tema de la pandemia. Así es, en el mundo de los negocios hay algo con lo que se lidia y es la incertidumbre, ¿verdad? Y esta pandemia creo que fue una oportunidad para ustedes de, bueno, de ver dónde estaban y dónde querían estar para implementar esas estrategias. Y en ese mismo sentido de cuando tenemos situaciones difíciles que las enfrentas, digamos, a diario, no todo ha sido un camino de rosas. Digamos, el camino o tomar la decisión de emprender siempre implica a algunos sacrificios y la gente de pronto tiene en el imaginario quien emprende es el propio jefe y va nada más 1 o 2 horas a la empresa. ¿Cómo es el día tuyo? O sea, como aquí no hay un horario de oficina de lunes a viernes, tú estás 24/7 en función de la empresa. Entonces, para desmitificar un poco eso, claramente está la satisfacción de tener tu propia empresa, pero cuéntanos un poquito ese camino de espinas, no tanto de rosas que has tenido
durante tus años como emprendedor, David? Sí, bueno, digamos que este tema que comentas es bastante importante y tiene tanto sus puntos positivos como sus puntos negativos. Y realmente para uno, qué pena, se te va el micrófono. Para inicialmente uno poder tomar la decisión de emprender, siento yo que uno tiene que sentir de verdad pasión por lo que uno va a hacer, porque si no, realmente en el camino puede que en muchas situaciones quieras dejar de intentarlo y pues realmente, como te digo, nosotros tenemos desde que empezó la marca más o menos unos 6 años, y ha sido un proceso de pronto donde si uno mira hoy, pues hemos logrado un crecimiento importante, pero esto no es algo de la noche a la mañana, es algo de bastante tiempo, bastante sacrificio, bastante esfuerzo. Y como tú decías, a veces está la falsa creencia de pronto de que cuando uno monta un negocio, pues uno, sí, es cierto que uno maneja su propio horario de pronto y en situaciones o en momentos puedes decidir de pronto tomarte un día libre o unas horas libres de pronto en horarios donde normalmente otras personas estarían trabajando. Esto no te voy a decir que es mentira, pero sí es cierto que el trabajo en muchas ocasiones se vuelve aún mayor que estando uno incluso trabajando pues en una empresa o en una compañía, porque como tú dices, le toca estar uno pendiente de cualquier situación 24/7, las 24 horas del día. Entonces es algo que en muchas ocasiones también tiene sus puntos negativos. Yo realmente por lo menos no siento que a mí no me guste esto, porque realmente, como te digo, a mí me apasiona. Y si a mí me llaman a las 8 o 9 de la noche porque hay X o Y situación, pues, o sea, no siento como que, qué pereza, me toca ir ahora a resolver. Simplemente, pues como te digo, me gusta, me apasiona lo que hago en el momento. Y por esto me siento motivado a resolver cualquier tipo de situación que se presente. Entonces, es algo que a veces te lleva bastante que pensar, porque como tú dices, te toca estar prácticamente todo el tiempo pendiente al trabajo, y hay veces donde hay situaciones que implican trabajar muchas horas de seguido, y pues como tal no hay nadie que te venga a decir, no, mira, tienes que hacerlo, sino que es simplemente tú sabiendo que tienes que hacerlo. Entonces ahí es donde realmente siento yo que en muchas ocasiones está la diferencia entre muchas personas que de pronto tienen una idea o tienen las ganas de iniciar un emprendimiento, pero simplemente eso se queda en una idea y es por el simple hecho de que no le dedican el tiempo, porque nadie te va a decir, mira, empieza y tienes una semana para hacer lo que te estás proponiendo o la idea que tienes. Esa, digamos, que es la diferencia fundamental. Cuando tú, digamos, inicias tu propio emprendimiento, tienes tu propia empresa, no hay nadie encima tuyo que te diga, mira, la siguiente semana tienes que presentarme un informe de cómo van las ventas o tienes una semana para desarrollarme esta idea, sino que simplemente tú mismo te tienes que poner tus metas, tú mismo te tienes que poner manos a la obra en el trabajo que debes hacer. Y siento yo que a veces esto, como te digo, es parte de lo que frena de pronto muchos emprendimientos, y es el hecho de pronto de uno, esa incertidumbre de no saber si uno va a tener el éxito o no, que uno dice, bueno, pero entonces me estoy esforzando tanto o me voy a esforzar tanto y no sé si esto al fin, después de un año, una semana, unos meses, va a tener éxito o no. Entonces muchas personas simplemente prefieren, digamos, que dejarlo en el camino y no continuar. Entonces, llevando esto a la realidad, digamos que los inicios de la marca de la que estamos hablando en estos momentos, que es Topping Brownies y Topping Burgers, eh, te soy honesto, o sea, al inicio hubieron muchos meses o incluso años, porque los primeros 2 años de trabajo, digamos que eh, era trabajar, como tú dices, muchas horas al día, y más que yo estaba en la universidad en esos momentos. Entonces a veces incluso me tocaba doblarme después de los horarios de la universidad, salir de estudiar para ir a hacer compras de materia prima, para luego sacar números, a ver cómo iba el tema de las ventas, para incluso hacer producciones de la misma marca. Entonces, a veces es un poco también de ese sacrificio que a uno le toca hacer al inicio, para luego comenzar a ver los frutos después de mucho tiempo de trabajo. Entonces, creo yo que ahí es donde como te digo, está la diferencia. Y es muy importante saber que cuando vas a empezar en este tema del emprendimiento, bueno, también depende mucho del tipo de negocio o del área en la que te quieras enfocar, pero por lo menos si estamos hablando en el área de comidas, es un área donde vas a necesitar de tu atención 24/7, porque pues siempre hay, por más de que uno
planee todo de la mejor manera, tenga un buen servicio al cliente, tenga todo organizado y ordenado para que cada uno de los procesos se dé de la manera en la que se deban dar. Siempre hay casos aislados o puntuales, como en todas las situaciones, donde claramente puede haber una mala experiencia a un cliente. Entonces, ante este tipo de situaciones siempre toca estar pendiente para resolverlas, porque los clientes hay ocasiones donde, digamos, necesitan atención inmediata. Por ejemplo, un cliente que tuvo una mala experiencia con un producto por ya sea un mal tiempo de entrega, de pronto un pedido que le llegó incompleto, un pedido que le llegó errado, digamos que necesitan atención inmediata. Y pues digamos que uno, como te decía, intenta tener todo en el tema de la operación para poder darle solución, pero siempre hay casos puntuales o aislados donde las cosas pueden tomar, digamos que un grado de dificultad diferente, y pues hay puntos donde claramente a uno, según el cargo que tenga la empresa, pues ya le toca entrar, digamos, a darle manejo a situaciones, porque hay ocasiones donde realmente el cliente, como te digo, necesita un trato especial o un trato diferente, que en muchas ocasiones hay veces que las personas que uno tiene encargadas en el área pueden darle manejo hasta cierto tipo de situaciones, pero hay otras donde a uno ya le toca tomar decisiones dependiendo de la situación. Entonces, creo yo que eso es muy importante tener claro, como te decía, que ante este tipo de emprendimientos uno tiene que estar dispuesto y comprometido a trabajar en cualquier momento del día. Y como pueden haber de pronto momentos donde estés muy acumulado de trabajo y te toque dar el doble, puede que haya momentos donde claramente también uno puede tomarse de pronto ciertas libertades. Esto, digamos, que es parte de los beneficios del emprendimiento, pero también tiene su grado de dificultad y su grado de sacrificio. Entonces, es saber uno compensar todo esto para poder darle buen manejo a cada una de las situaciones. Así es. Y bueno, aquí me gustaría también preguntarte, detrás de ti hay todo un equipo, o sea, Topping Brownies, Topping Burgers, digamos, no es únicamente David y Ricardo, sino también todo un equipo de colaboradores que ya has mencionado previamente y que impactan a la sociedad. ¿Por qué? Porque de todas maneras tu empresa es el sostén de varias familias. ¿Cuántas personas conforman tu empresa, David? Bueno, ya el día de hoy somos aproximadamente 33 empleados directos, que como que trabajan pues como tal de tiempo completo con la empresa, y alrededor de unas 7 8 personas que no trabajan tiempo completo, pero que pues también hacen parte de nuestro equipo, algunos que trabajan por prestación de servicios, otros que trabajan de pronto como apoyo de extra los fines de semana. Entonces, si contamos, digamos que alrededor de todo el equipo podemos ser unas 41 42 personas, y empleados de tiempo completo que trabajan con la empresa directamente, alrededor de unos 32 33 personas. Y eso que tú comentas también es importante por el tema como te digo, o sea, no solamente es uno tener ese trato hacia los clientes, sino cómo logras tú que todo tu equipo de trabajo se sienta apasionado por el crecimiento de la empresa, y asimismo den ese buen trato a los clientes, ese buen servicio, ese buen manejo en cada uno de los procesos, para que el cliente vea reflejado la calidad en cada uno de los procesos, tanto de la calidad en la comida como la calidad en el servicio. Porque digamos que muchas veces, por lo menos ya al día de hoy, como te comentaba, yo inicialmente hacía muchos procesos de la empresa, y hoy con el crecimiento, no es porque no quiera, de hecho a mí me encantaría y me gusta, incluso a veces estar adentro de la cocina viendo cómo funciona la operación, estar ayudando a todo el equipo de trabajo con que las cosas salgan bien. Incluso hay momentos donde estoy haciéndolo, pero pues claramente, como ves, ya tenemos, digamos, que varios locales, y a uno le toca comenzar a delegar estas funciones en ciertas personas. Por lo menos nosotros tenemos un encargado de cocina en cada restaurante, tenemos un encargado de servicio en cada restaurante, está el administrador del punto. Entonces, digamos que ya toca enseñarle o hacerle todo ese proceso de entrenamiento a estas personas, para que puedan saber tomar los diferentes tipos de situaciones según sea el momento, y que el cliente perciba la buena operación del restaurante, y en esto se traduzca la buena experiencia y la buena imagen que genera la marca. Entonces es importante que todo el equipo se sienta contagiado, eh, para que realmente los clientes puedan ver que hay un buen trabajo de parte de la empresa, porque si no,
pues realmente pueden llevarse malas experiencias si uno no logra que todo el equipo esté engranado de esta manera. Entonces esto a veces es uno de los retos más difíciles, pero que realmente con el tiempo uno se va dando cuenta de la manera en la que puede comenzar a tomar cierto tipo de decisiones que hace que todo el equipo se vea motivado a esto. Aquí tenemos una pregunta del público y te la voy a Sí. compartir bueno, para respondérsela. Ella se llama Linda Aguas y ella pregunta, ¿cuál crees que son las competencias que debes desarrollar una persona que desea comenzar un emprendimiento? Bueno, inicialmente, pues ser muy comprometido con el emprendimiento, como te digo, inicialmente, si por lo menos si piensas empezar un emprendimiento de cero, prácticamente, yo por lo menos inicié el emprendimiento sin muchos recursos, con los pocos ahorros que podía tener de pronto de las meriendas que me daban mis papás en el colegio. Había veces de pronto que en el colegio, ¿cómo te digo? De pronto vendía dulces en el colegio, o sea, eran muy pocos los ahorros que podía tener y pues así como tal, con esos pocos ahorros comencé y como te digo, ha sido un proceso de crecimiento, eh, no diría que lento, porque realmente no siento que haya sido lento, hemos tenido un crecimiento importante para el tiempo que llevamos, pero ha sido un crecimiento, digamos que escalonado y no ha sido un crecimiento disparado, donde de pronto muchas personas empiezan con un capital, no sé, voy a crear un negocio porque tengo un dinero ahorrado que es un capital importante y de una vez empiezan con un dinero importante para invertir, ya sea en equipos, en un equipo de trabajo grande o amplio. Entonces, a diferencia de pronto, yo siento que nosotros en todo este proceso que llevamos empezamos con ese crecimiento prácticamente sin recursos, de hecho sin empleados, como les decía, el negocio lo empezamos yo y mi prima y durante el primer año y medio nosotros éramos las únicas dos personas que trabajábamos en la marca. Entonces, ese tema de la entrega o del sacrificio siento yo que es muy importante. El tema, como te decía, de la importancia hacia el cliente, eh, también, digamos que ser uno agradecido con las personas que lo acompañan a uno en el crecimiento es algo muy importante porque eso hace, o sea, tanto con el tema de los proveedores, los colaboradores en el tema de empleados, los mismos clientes, todas las personas que hacen parte, porque no solamente son los empleados, sino todas las personas que hacen parte de esa cadena que conforma la empresa, deben sentirse parte de ella y deben sentirse también, eh, ¿cómo te digo?, afines con el pensamiento de la empresa. Entonces, creo yo que esto es muy importante, ser agradecido también con cada una de estas personas y tener un muy buen trato con cada una de ellas para que cada una se sienta importante en lo que es todo el equipo. Así es, muy buenos consejos para Linda. Stephanie Mejía nos hace otra pregunta. ¿Cómo empezaste a posicionar tu empresa? Bueno, nosotros inicialmente cuando empezamos, empezamos incluso sin marca, empezamos vendiendo brownies, mi prima vendía brownies en su universidad, en fin, o sea, empezamos sin marca, luego cuando comenzamos en realidad a ver que a la gente le comenzó a gustar mucho el tema del producto, o sea, una marca, a veces uno tiene el pensamiento erróneo de que una marca solamente es sacar un producto bueno y eso yo siento que es errado porque podemos encontrar de pronto muchas marcas hoy que tienen muy buenos productos o que hablando pues nuevamente en el área de restaurantes, que su comida es rica o que su producto es rico, pero de pronto no logran ser conocidos por múltiples cosas. Entonces, siento yo que no solamente es tener un buen producto, sí es importante, sí es una de las cosas fundamentales, porque claramente sin un buen producto nuestros clientes no nos van a reconocer, pero es prestar atención a cada una de las áreas, como te comento, no solamente el producto, sino el servicio al cliente, el tema de saber cuándo. Otro tema muy importante es el tema de la reinversión, porque muchas personas a veces montan un emprendimiento queriendo sacar recursos, ¿verdad? O dinero de utilidades de pronto muy pronto. Y lo que no se dan cuenta es que para el crecimiento de la empresa o lo que hace que la empresa crezca es seguir reinvirtiendo esos recursos que la empresa genera. Entonces, es muy importante que tengamos claros, obviamente tenemos que tener o destinar ciertos recursos como utilidades de la empresa, pero siento yo que cuando uno está empezando, incluso más que después del crecimiento, en la parte más importante donde uno necesita ser consciente de que la empresa necesita recursos para crecer, es en el inicio, ¿verdad? Porque tú necesitas invertir en infraestructura, necesitas invertir en organización. Por ejemplo,
nosotros ahora como empresa, pues nos estamos intentando organizar, bueno, nos estamos intentando, no, ya estamos en un proceso de organización, mejor dicho, desde la parte administrativa, toda la toda la parte administrativa de la empresa ya está en un proceso de organización para poder crecer de una manera más organizada. Entonces, cuando la empresa comienza a crecer, digamos que ya uno no puede seguir dándole el mismo manejo que cuando uno empieza, que como te digo, uno es el que prácticamente se encarga de todas las áreas, sino que ya uno necesita comenzar a delegar este tipo de funciones. Aquí es cuando la empresa necesita comenzar a ser estructurada de una manera diferente desde la parte administrativa para que todos los procesos se vayan volviendo, como por decir, estandarizarlos, ¿verdad? Sin dejar de lado en que hay ocasiones donde necesitas decisiones que hacen parte de lo que uno debe hacer en el día a día. No se trata de pronto de burocratizar la empresa para que todos los procesos se vuelvan monótonos, porque esto es algo que también puede ser un error, pero sí de pronto buscar, como te decía, crear esa estandarización para que todas las personas que, digamos, si nosotros tenemos nuestro equipo de meseros, que de pronto todos los meseros presten un servicio al cliente en los mismos estándares, con la misma calidad. Entonces esto es algo muy importante también en lo que uno debe hacer mucho énfasis cuando la empresa comienza a crecer. Así es. Bueno, aquí hay una cantidad de preguntas que han surgido y bueno, en aras del tiempo, los invitamos a que se acerquen al restaurante en alguno de los puntos para que, bueno, ojalá David coincidan contigo y te puedan hacer todas las preguntas frente a tu emprendimiento. Pero bueno, hay una con la que me quiero quedar dentro de todas Claro y que sí. los invito a que si chicos, todos los participantes en este espacio tienen preguntas puntuales para David. David, dónde te pueden ubicar? Ya sabemos dónde, pero también desde la coordinación del programa de negocios internacionales, si hay inquietudes particulares sobre la carrera, pues me pueden contactar a mí. Ya ahorita en el chat voy a dejarles mis datos. Okay. David, para ir cerrando, y bueno, lamentamos que no podamos resolver todas estas inquietudes en este espacio, pero aquí tenemos esta nueva generación de empresarios o de personas que de pronto se vislumbran en el mundo de los negocios y ven a esta carrera como negocios internacionales como una opción o está alineada a ese proyecto profesional o a ese proyecto personal que tiene cada uno de ellos. Tú hoy ya, luego de haberte graduado, tú te graduaste hace 2 años, pero comenzaste todo este camino de emprendimiento hace más de 5 años. ¿Qué consejos les puedes dar a todos estos participantes y aspirantes a nuestro programa? Ok, bueno, uno de los consejos más importantes, creo yo, es creerse, digamos, que la idea que uno tiene. Porque si tú no te crees la idea que tienes, no vas a dar ese plus o ese adicional eh, para que la empresa crezca. Te pongo un ejemplo, o sea, digamos que tú tienes una idea y tú de pronto, doña Hércules, estás indeciso si la idea es buena, entonces vas a sentirte frenado a dar ese trabajo porque tú sabes que ese trabajo requiere tiempo, requiere dinero, requiere sacrificio. Entonces, si tú no confías en tu idea o no crees que la idea de verdad merece lo que le vas a dedicar, entonces ahí es donde comienzas a frenarte y decir, no vale la pena, mejor voy a hacer esto, mejor voy a hacer esto. Pero si tú desde un principio tienes una idea, crees en ella y estás seguro que tu idea pues puede ser exitosa, claramente vas a necesitar de mucho trabajo, mucho tiempo, mucho empeño, pero con esa misma ilusión, ¿verdad? Hacer que las cosas se vuelvan realidad, con ese mismo empeño vas a trabajar aún con más ganas para lograr que eso se vuelva, digamos que convertirlo, materializarlo en realidad. Entonces, creo yo que eso es muy importante y pues que no, digamos, dudemos tanto de nosotros, sino que trabajemos por esa idea a la que de verdad le tenemos fe, que puede convertirse en algo. Entonces, nada, darlo todo y no rendirse, porque a pesar de que de pronto durante los primeros esfuerzos puedas ver que lo importante en estos momentos o cuando tú inicias no es ver que la empresa o que el negocio te genera dinero. Simplemente es tú darte cuenta que estás logrando hacer que cada vez más personas conozcan tu marca, ¿verdad?
y que además de conocer tu marca, no solamente que la conozcan de decir, ah, sí, yo sé cuál es esa marca, o yo he visto Topping Brownie o Topping Burgers o X marca, sino que las personas digan, esa marca a mí me gusta porque tiene un buen producto, tiene un buen servicio al cliente, ¿verdad? Cuando tú logras esto, por más de que tú no estés generando ingresos, no estés generando recursos, luego vas a encontrar la manera de que esas buenas experiencias se vayan volviendo virales, se convierten prácticamente una bola de nieve, porque esa persona le dice a sus amigos que le gusta la marca, y esta persona luego IP, y luego así se convierten en cada vez, estas personas son más, ¿verdad? Y cuando tú menos vengas a ver, tienes toda una cantidad de personas que son fanáticas de tu marca, que les gusta tu producto, que les gusta tu servicio, y ya en estos momentos es donde tú debes lograr identificar cómo haces, ¿verdad? Para lograr que ese crecimiento siga, y después de eso buscar de qué manera puedes hacer rentable o generar que esa empresa comience a generar esos recursos por los que claramente también, aparte del reconocimiento de la marca, también fue una de las razones por las que comenzó todo. Entonces creo yo que eso es algo muy importante, dar siempre como número uno al cliente, y más que preocuparse de pronto por el dinero o por los recursos que la empresa pueda generar, preocuparse siempre por la satisfacción del cliente antes que nada. Bueno, yo creo que con estos consejos de verdad que agradecemos mucho, David, tu intervención en este espacio para que estos estudiantes de colegio hoy puedan tener tu testimonio de inspiración y motivación, aquellos que se proyectan como emprendedores y empresarios con la visión estratégica y global que ofrece nuestro programa de negocios internacionales. A ti te deseamos muchos éxitos, a seguir creciendo. Gracias a todos los que se conectaron en este espacio. Les deseamos una feliz tarde y ya saben el plan de fin de semana: domicilios para brownies, hamburguesas, mazorcas, de todo. El menú es fantástico y bueno, ojalá una pronta expansión a otras ciudades de la costa caribe colombiana para que, y en el mundo entero tiene que conocer de tu marca. David, gracias y Claro a que todos, sí. feliz tarde. No, gracias a ti, Lau, y a la Universidad del Norte, y bueno, y a todos los que estuvieron acá en la charla el día de hoy. Y bueno, como le decía Lau, los esperamos todos estos días con domicilios. Y bueno, pronto cuando, digamos, podamos mejorar con todas las medidas que estaba teniendo la alcaldía ahora con el tema del Tosífico, poder esperarlos a todos para los que no conocen la marca, pues también puedan conocerlo. ¿Dónde queda Muchísimas el nuevo gracias a todos punto? ¿Cuál es y la saludos. dirección del nuevo punto? Bueno, bueno, el nuevo punto está ubicado en la calle 98 con carrera 57, una cuadra antes del centro comercial Plaza del Parque, sobre todo la calle 98 en la esquina. Bueno, ya saben, a seguirlos en redes sociales, a pedir domicilio y cuando podamos regresar a vivir toda esta experiencia que nos has manifestado. Me despido de todos, muchas gracias. Esperamos que haya sido de toda su atención e interés este espacio que hemos tenido en la tarde de hoy. Chao, ¿Listo? chao. Muchísimas gracias a ti, Lau. Hasta luego, nos vemos.